Esto no es pose, no es personaje. Laciar auténtico. Opinión, experiencia y verdad. Con Claudio Laciar. Laciar auténtico. Cuando habla, habla en serio. Hola a todos, ¿cómo les va? Qué gusto. Bueno, ya está Carla juntando sus cuestiones y próxima a descansar un poquito, que le va a venir muy pero muy bien. Y acá estamos nosotros para completar la grilla en este tramo de la programación de Phantom. Primero, gracias por estar allí y gracias por vernos más tarde. Una cosa tengo que decirles, suscríbanse para verlo el programa, dennos una manito, somos los más nuevitos, estamos ahí estrenando cuestiones. Y después no vendría mal un me gusta, una cosita, para que saquemos pecho y digamos, che, qué trascendente que somos. En fin, esta es la cuestión. Phantom.net.ar, el lugar donde nos ubican, nuestra ubicación en Instagram, phantom.intheair, en Facebook, phantom.intheair. Un mail, hola@phantom.net.ar, y hay un WhatsApp, ese es para puteadas leves, cuando... No va a poder ser en este momento, qué pena. Ese Flaco Alonso, el Flaco Alonso que está encendido, con todas las cosas que están pasando en el puerto, ni les cuento. Bueno, ahí está, después lo atenderé. Ese WhatsApp es para puteadas leves, 2234-377506. Tengo un rosario de cuestiones de las cuales me quisiera ocupar, pero nuestros entrevistados de hoy me van a ahorrar ese camino. En el final del programa de Carla Bevacqua se habló de lo que se va a intentar mañana, que es trazar un cambio en la ley de glaciares. A mí hay algo que no... Innumerable cantidad de cosas que no me cierran. Pero digo, no me extraña de los gobiernos tienen sus características, algunos son... ciegos, otros son sordos, otros son mudos y otros directamente impúdicos. Así que eso no me preocupa tanto. Me preocupa, pero sé cómo combatirlo, a cada uno a su tiempo. Pero me preocupa a nosotros como sociedad. Hasta dudo de mí mismo, miren. Yo dejé mi tierra natal en el año 1985. Me fui a estudiar a Buenos Aires. Año 1985, democracia recién estrenada, dificultades por doquier, incipiente comienzo de lo que fue la hiper, de a poquito se iba evidenciando. Cada esquina era un foro de discusión. Yo con los abrojos pegados a las patas, Ricardo, se lo digo a Belimirovich y le explico a la gente, el abrojo es un yuyo que es como esas cosas que se utilizan para las zapatillas, ¿viste? Como, bueno, le llaman abrojo en la buena jerga. Se te pega por todos lados. Yo venía de una ciudad del interior, mayoritariamente de producción agropecuaria, y esos foros de discusión me encantaban. No corrías el riesgo, sí, pero en mucho menor medida, de que viniera un carterista y te afanara la billetera, por ejemplo. Eso era menos frecuente. Además, si pescaban a uno, le daban una tunda que ni te cuento. Entonces, ir a Buenos Aires, las luces del centro, el subte, mi deslumbramiento por la gran ciudad y esos foros de discusión de don nadie. O sea, éramos 2 tipos se juntaban y empezaban a discutir. Para colmo de males, el radicalismo tenía un lancero que era un provocador profesional. Con el paso del tiempo lo valoré. Primero lo puteaba hasta en arameo, que era el Chacho Jaroslavsky. Era un tipo, pero tremendamente provocador. Para colmo, Alfonsín ganó con contundencia. Entonces yo, que venía por el otro lado, lo veía con un fastidio. Bueno, pasa lo que pasa. El presidente Alfonsín, con un gesto enorme de generosidad y de evitar estragos mayores, conviene con Menem, el adelantamiento, bueno, bárbaro. Entonces después era, che, ¿qué vendrá? Siguió lo mismo, un añito y pico, hasta
la aplicación de la convertibilidad, que en mi caso, debo decir, si yo me miro el ombligo, a mí no me fue mal, al contrario, me fue muy bien. Pero, viste, vos mirabas a tu alrededor y aquel se caía, el otro, bueno. Entonces, otra vez a discutir, la carpa blanca de los docentes, la enajenación del patrimonio público, ramal que cierra, ramal que para, hasta un tipo que lo pusieron como director de parques nacionales y le cedió al hermano en Villa Traful un cacho, un pedazo de un parque nacional y lo vendieron. Es decir, a ver, una cosa dolosa por donde se la mire. Y las críticas y todo. Bueno, todo lo que vino después, don Fernando, el 2001, bla, bla, bla. Y hoy están pasando cosas tremendamente perjudiciales para la vida del común de los argentinos, para la gilada. Yo veo que, viste, salvo la izquierda, que se caracteriza por encender la mecha y van y se agarran a patada con la policía, hoy se le adelantaron a las fuerzas de la ley y saltaron la verja del Congreso más temprano, como diciendo, igual te hago quilombo, pero más temprano. Después, si querés venir, pegame, yo ya te lo hice. El problema, y discúlpenme, sé que hay pibes a esta hora, pero capaz que vos lo ves a las 3 de la mañana o vos lo ves dentro de 5 días, no importa. Está bueno eso de verlo a demanda. Voy a tratar de usar palabras que no ofendan. Es como estimular sexualmente a un muerto. Si vos vas, pataleás, gritás, te agarran gomazo por la cabeza, tin, esté bien, esté mal. Nunca está bien que agarren a patadas a la gente. Tampoco está bien agarrar, no sé, un obús y tirarle a la puerta del Congreso. Pero digo, ¿y qué otra manera le queda al tipo que ve que se lo llevan puesto si no patalear? Patalean en todo el mundo, ¿eh? Se paran en la puerta de la zarzuela y le dan duro a los legisladores españoles, se paran en la puerta de la Casa Blanca, algún loco quiere salir y le dan de patadas. Ahora, para el común, para los normales, para la gente de a pie, ¿qué pasó? Che, esto de los glaciares, pero viste, con lo bolonqui que tenemos, los glaciares, flaco, se llevan el agua dulce, te van a contaminar ríos que alimentan de agua potable a las napas subterráneas que después en otros pueblos se van a usar la contaminación. Vos sabés que para la minería, por ejemplo, se usa arsénico, veneno, para separar la paja del trigo, es decir, lo que sirve del oro. Y eso se hace usando agua de un río. Ese río tiene un cauce que desemboca inexorablemente en el mar. Cuencas mediantes, bla, bla, bla. Es decir, de ahí para abajo se contamina todo. Y, no sé, la verdad que no sé. Los gobernantes, y de determinada la haya, usted tendrá sus predilectos, me preocupan, pero me preocupa más la sociedad. Claro, cuando esto es como si te meten adentro de un tambor en la cúspide de una montaña, imaginemos Sierra de los Padres, nosotros que estamos en Mar del Plata lo tenemos más a mano. Vos que vivís en Torquís, bueno, ahí tenés Sierra Ventana. Vos que nos ves en Córdoba, por ejemplo, imagínate, te llevamos a la punta del Uritorco y te metemos en un tambor de 200 litros, lo cerramos y te largamos para abajo. Vos no sabés dónde queda arriba, dónde queda abajo, dónde queda, si es de día, si es de noche. Te bajás con un aturdimiento espantoso. Me parece que todo esto, decía Carla si nos gustaba el género de terror, yo creo que la Argentina es una obra maestra del terror. Nosotros no imaginamos con don Narciso Ibáñez Menta que podían venir cosas horrores tan horribles, permítanme lo cacofónico de mi expresión. Entonces te pegan tanto que ya después decís, che, no, si no me arrancaron un brazo, la verdad que voy zafando. Es la única explicación que le encuentro a que no estemos a las patadas todos contra todos. ¿Y esto es todo lo que pasa? No, después también pasan cosas buenas, que hay gente que se la banca. Yo lo dije recién cuando Carla me preguntaba de qué venía el programa de hoy. Las pequeñas y medianas empresas en la Argentina dinamizan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Porque cuando uno se entera que una empresa como FATE dejó sin trabajo a 900 trabajadores, 150 pymes
tuvieron que cerrar porque el momento no les favorece, porque nunca un centro para que lo cabeceen, jamás, y algunos más y otros menos. Obviamente que hay momentos mejores que este, pero del todo, mucha bola nunca les dieron. Y resulta que en cada pyme laburan 2, 3, 4, 5, 10, hasta 50 trabajadores. Y en el mundo las pymes tienen un gran índice de natalidad. Hay un montón de gente que dice, che, voy a empezar a producir esto, lo que fuere. Y algunas sucumben. El problema es que si vos sucumbís en Argentina, vas a parar al 15º subsuelo. ¿Pero qué estoy hablando yo de la pyme si está Gustavo Cacciotti, que es el vocero desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios? ¿Cómo te va, Gustavo? Gracias por venir. El agradecido soy yo. Gracias nuevamente, Claudio, por la invitación. Bueno, yo describí un panorama general. ¿Dónde estamos parados? Mirá, la mirada de la pequeña y mediana empresa es, yo te diría, prácticamente terminal, porque estamos inmersos en un modelo que no solamente no nos contiene, sino que pareciera que nos combate. Más allá que de pronto el término pyme se mal utilice en un montón de expresiones que en realidad constituyen una verdadera farsa. Lo vimos con claridad en el marco de la discusión por esta reforma laboral, en donde sistemáticamente se la plantea como modificaciones que tienden a modernizar la legislación laboral para beneficiar a las pymes. Realmente el sector de la pequeña y mediana empresa que pueda apoyar este tipo de modificaciones se termina pegando un tiro en los pies, Claudio, porque estamos frente a un retroceso en la normativa legal que, más allá de la afectación en los derechos de los trabajadores, y dejamos que sean los gremios que hablen y defiendan sus intereses para las pymes, es fuertemente lesivo, porque no hay duda que todas y cada una de las medidas que se terminarán implementando implicarán menos ingresos para los trabajadores, desde la eliminación de las horas extras hasta las modificaciones en el esquema de liquidación de las indemnizaciones, solamente por mencionar dos ejemplos, que implicarán menos dinero en la calle. Si tenemos en cuenta que las pymes somos mercado interno dependientes, o sea, nuestra subsistencia y evolución está en clave de la capacidad de compra de los trabajadores, activos y pasivos, jubilados, trabajadores en blanco, en negro, en definitiva, de la masa que trabaja. Cuando en promedio esos ingresos se reduce el consumo. Se deprime el mercado interno y nosotros la pasamos mal. Si a esto le sumamos un combo caracterizado por el aumento de costos internos, en muchos casos en dólares, a partir del sostenimiento de un tipo de cambio artificialmente bajo para favorecer, por ejemplo, el denominado carry trade, y el ingreso irrestricto de importaciones bajo la perversa lógica de que favorecerá la baja de precios, la situación de todo aquel que emprende, que produce o que comercia, me parece que está echado. Hoy por hoy son muy poquitos los rubros de la economía, Claudio, que les va bien. El INDEC dio a conocer hace apenas un par de días la evolución de la actividad económica al cierre del mes de diciembre. ¿Qué vemos en esa foto? 3, 4 sectores que traccionaron el crecimiento, fundamentalmente intermediación financiera, la minería, el sector concentrado del agro y el petróleo y el gas, que a la sazón son responsables de apenas el 5-8% del empleo nacional. Y ahí radica entonces la problemática. Es más, te cuento un detalle. La minería, que ha tenido un crecimiento, no sé si exponencial, pero muy importante durante el 2025, expulsó trabajadores. Crece sacándose trabajadores de encima. Vos me dirás, bueno, en el medio el desarrollo de la tecnología, la economía en escala, pero mano de obra no generan. Y por el contrario, las actividades que traccionan la economía, no de este, sino de todos los países responsables de casi el 40% del PBI, como es la industria, el comercio y la construcción, están en una situación de retroceso. Y o casualidad, son responsables del 40% de la mano de obra formal en el país. Entonces, en este cuadro de situación,
Las pequeñas y medianas empresas, que como vos muy bien planteabas, son las grandes generadoras de riqueza, de valor agregado y de empleo registrado, terminan siendo convidados o sea, no están tenidas en cuenta. Y vamos, no se las considera. No se las considera. Y vamos, muy a nuestro pesar, hacia lo que muchos llaman peruanización de la economía. ¿Qué significa peruanización? Se viene utilizando este término, y con todo respeto Sí, a claro, los hermanos latinoamericanos, esto de más está decir, para caracterizar a una sociedad en donde existe un 15, un 20% apenas de la ciudadanía que goza de las mieles del desarrollo, del crecimiento, vinculado con actividades en general extractivas, mientras que el resto de la sociedad, el restante 80-85%, se queda con la ñata contra el vidrio. Esa es la situación. Ve pasar, que la hoy vida tenemos. le pasa por acá. Exactamente. En el medio, aumento de cheques rechazados, que implica alteración en la cadena de pagos, una enorme cantidad de familias que no llegan a fin de mes, un aumento de la morosidad del sistema, pero particularmente de las familias, que ven cómo en definitiva esos intereses por deudas tomadas van carcomiendo su capacidad de compra, y esa capacidad de compra menguada es lo que le resta caja a nuestras pymes, alimentando en definitiva un círculo vicioso en donde las pequeñas y medianas empresas vendemos cada vez menos. Ahora, la gran pregunta: ¿esto es una consecuencia no deseada de un modelo económico o por el contrario es un efecto buscado? Porque si consideramos que la apertura irrestricta de importaciones se toma como una herramienta para disciplinar, en el decir del gobierno, Sí, claro. como una herramienta para disciplinar los precios locales, para que ese que produce muy caro venda más barato, entonces parecería que vamos por el buen camino. Pero claro, ahora, como en otras etapas de la historia argentina, el efecto de esa política es y ha sido la destrucción del entramado industrial. Esto que no la es nuevo, ciencia y la Gustavo. tecnología la borren de un plumazo, y efectivamente no es nuevo. Esto ya Yo por lo pasó. menos, voy a cumplir 65 años y al menos en los últimos 50 años lo vi 3 veces. José Alfredo Martínez de Hoz, Menem, había habido, digamos, en cuestiones financieras, el Plan Austral y el Plan Primavera tuvieron que ir por el lado del Fondo Monetario porque no había salida, pero específicamente la destrucción del proceso productivo, de los procesos productivos en la Argentina, Martínez de Hoz, Menem, y lo vuelvo a ver ahora. Y te pregunto, Gustavo, ya que esta discusión, y mañana va a ser el día D, aparentemente, en la ley llamada de reforma laboral, ¿hay algún capítulo que contemple un tratamiento especial para las pymes en materia impositiva, en materia de financiamiento? Porque digo, hay un montón de ventajas para el tipo que, para el sector que hace un traspaso de bienes transables, pero me parece que no lo detecto para los procesos productivos. ¿Hay algún capítulo que atienda a eso? Mirá, nosotros hemos hecho un estudio exhaustivo del proyecto de ley y finalmente del cuerpo legal que salió de la Cámara de Diputados y que estaría entrando en el Senado en el día de mañana. No hemos encontrado absolutamente ninguna medida que favorezca a las pymes, ni siquiera desde el tema impositivo, porque aclaremos que en el marco de este proyecto de reforma laboral hay un montón de cuestiones impositivas. Por ejemplo, la reducción de impuestos internos para la importación de artículos de lujo, Sí. de embarcaciones, de automóviles de alta gama, que va a implicar un sacrificio para las arcas públicas de cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces podríamos pensar que en esa enumeración de cuestiones tributarias pudiese existir la posibilidad de que haya alguna a favor de las pymes, pues no las hay. Es más, dentro de todas las medidas no hay ningún tipo de segmentación entre empresas. No hay una diferenciación en función de la envergadura de la empresa
para el cálculo de las contribuciones que tiene que pagar el empleador o en el cálculo de las indemnizaciones. Tenemos ley parejas, con lo cual nosotros entendemos que esta va a ser una reforma que va a habilitar el despido masivo de trabajadores, castigando el mercado interno, que va a ser gozado básicamente por las grandes corporaciones, porque te cuento qué es lo que pasa con la pyme, que la pelea hasta último momento, porque esa voluntad de emprender y ese compromiso con la comunidad, con cada barrio, es inherente a cada pequeña y mediana empresa. Aguanta. El tema es hasta cuándo y hasta dónde, más, ¿no? Y cuando baja las persianas la hace con sus empleados. No está dentro de la pyme esa voluntad de deshacerse de colaboradores. Lo hace cuando el número ya no da más, y generalmente siempre es tarde. Porque acá me parece, y termino con esto, hay una gran diferencia entre la rescisión de los vínculos laborales de una gran empresa como puede ser FATE, sí, que va a dejar casi 1000 trabajadores en la calle, o sea, sin trabajo porque baja la persiana, pero que en principio abonaría sus obligaciones laborales, los sueldos adeudados, las vacaciones que puedan quedar impagas, la parte proporcional del aguinaldo, la indemnización, a diferencia de lo que le pasa a prácticamente todo el universo de la pyme, que cuando llega con la lengua afuera y tiene que bajar la persiana, no le queda un mango para cumplir con sus obligaciones, con los proveedores y con su personal. Y ahí entramos en un terreno escabroso, complejo, que me parece va a ser un poco el común denominador de este 2026. Mirá, para tener en consideración lo perverso de algunos sistemas, es preciso remontar nuestra memoria a, 50 años atrás. Y lo digo porque pasó en mi familia. ¿Por qué no se tecnifica? Mire, está la posibilidad de que usted importe maquinaria. Lo cuenta la historia oficial, cuando Guillermo Battaglia se planta frente a sus 2 hijos que discuten en una sobremesa de domingo. Y Héctor Alterio le reprocha a su padre que es anticuado, que por qué no cambia esas máquinas que tienen la carpintería, tienen más de 30 años, entendelo, ustedes perdieron, hablando de los que habían sido combatidos por el franquismo en España. Y entonces el hombre lo mira y con dolor y lágrimas en los ojos, tremendo actor Guillermo Battaglia, le dice a su hijo: en la Argentina solo han prosperado 2 especies, los hijos de puta y los cómplices, y mi hijo mayor. Es terrible, porque un tipo le está diciendo a su hijo lo que le dice, no lo trata ni de cómplice ni de hijo de mala madre, pero le dice: qué extraño lo tuyo, vos prosperás y nos reprochás a nosotros. Eso, en las épocas de Joe, de José Alfredo Martínez de Oz, dice: tecnifíquese. Entonces venía un banco y te financiaba, y vos te comprabas lo que necesitabas, un torno nuevo, si producías cosas desde la metalmecánica, un equipamiento nuevo para tu proceso productivo en lo que fuere. Y resulta que después se abrió, en aquel tiempo fue de Taiwán, venían cosas de Taiwán. Entonces, producir una mesa a vos te costaba 20, y la mesa entraba desde Taiwán a 3 pesos. Un tipo traía 50 contenedores de mesa, remarcaba con el 300%, porque esa es otra. Cuando vos le facilitás al tipo que ve, dice: no, ¿para qué voy a hacer esto? Lo importa a precio de dumping, a nada. Y remarca con el 300%, con lo cual vos le estás diciendo al tipo que lo instaste a que se tecnificara: usted es un gil, pase a retirar su carné que lo identifica como tal. Bueno, ¿cómo terminó eso? Tu empresa se caía, no había manera, vos no podías producir en contra de tus propios intereses. Por lo tanto, dejabas de tener laburo. Al dejar de tener laburo, pasaba lo que vos contaste. Y esa persona que trabajaba contigo, y mira, arreglabas de la manera que pudieras. Y después te empezaban a llegar las cuentas de lo que vos habías comprado para equiparte.
y no las podías pagar. Querías vender las máquinas para pagar y no te las compraba nadie, porque ¿quién iba a producir en un país como aquel, como el de los 90 y como el de hoy? ¿Y en qué terminaba? Y en que mucha gente se fue de la vida terrenal porque no sabía cómo afrontar. Y en aquel momento, como sigue siendo hoy para las personas de bien, el pudor le impedía a las personas decir, mira, me rajo, no le garpo a nadie y se terminó. Nuevas historias para viejas técnicas disuasivas y persuasivas y perversas para decir, che, acá dedicate a la timba financiera porque si no, no te va a ir bien. Vos pusiste más que en evidencia que en estos casos nada tiene que ver la eficiencia o la productividad, sino básicamente un modelo perverso, como el que hoy estamos transitando, que abre a mansalva las importaciones, que genera una competencia desleal, bajando aranceles a lo que viene de afuera, mientras que sostiene la carga impositiva para la producción local. Y creo que uno de los mejores ejemplos, y Mar del Plata da cuenta de ello, es lo que pasa con la industria textil. Una de las industrias más tecnificadas, con tecnología de punta, modelo a nivel internacional. Nuestra industria textil, una industria absolutamente integrada en forma horizontal y vertical, una de las más eficientes y con incorporación de tecnología de punta. No fue suficiente ese grado de tecnificación y eficiencia para combatir un modelo que le abre las compuertas a los productos a través, por ejemplo, de las plataformas Shein o Temu, de productos que vienen de afuera, con lo cual evidentemente no pasa por el expertise o la eficiencia o la manera en que se optimizan los recursos en el caso de una empresa, de un sector, sino de un modelo que favorece o no a la industria. Hoy, por lo menos es nuestra humilde mirada desde APYME, estamos frente a un modelo que combate la industria. Por el contrario, alienta la especulación financiera, lo vemos a diario, sostener tasas de interés reales positivas y un tipo de cambio que no solo se sostiene, sino que últimamente viene bajando, alimenta los negocios financieros. ¿Qué es esto del carry trade? Valorar financieramente con tasas altas en pesos para después ir a comprar dólares baratos, que están igual o más baratos que cuando iniciaste la opereta. Claro, eso ¿quién lo puede hacer? Y algunos operadores, porque cualquier hijo de vecino, si intenta hacer esa operación, siempre va a salir perdiendo. Seguro. Porque entra tarde o compra caro y vende barato. Esto es de manual, pero de alguna manera es lo que hoy estamos viendo. Y un país sin industria, un país sin mercado interno, no tiene destino. Y esto no lo decimos nosotros, es la experiencia que nos marca el mundo. Los países que hoy son desarrollados cuidan su industria, priorizan sus actividades estratégicas y a sus laburantes. Fíjate Estados Unidos. Claro, acá se admira al presidente de Estados Unidos y no hay país más proteccionista que los Estados Unidos. Bueno, nuestro tiempo se agotó, pero antes de que te vayas, dame una esperanza. Decime que hay un desfiladero, aunque sea angostito, pequeño, rocoso y que te raspa los brazos, pero que podemos encontrar un camino. Mirá, dos reflexiones, Claudio. Primero, nosotros planteamos o intentamos hacerlo claros diagnósticos de la realidad porque estamos convencidos que para modificarla primero tenemos que saber dónde estamos parados. Ajá. Entonces, tenemos que tener diagnósticos certeros para poder trazar un horizonte. ¿Cuál es nuestro horizonte y por dónde transitan nuestras esperanzas? En la conformación de un espacio común entre todos los sectores afectados, vinculados con la producción, los profesionales, la economía social, los trabajadores, para construir un modelo alternativo que tenga como banderas el trabajo, el mercado interno y la defensa soberana de nuestros recursos naturales. Me parece que a partir de esas meras coincidencias estamos en condiciones de construir otra sociedad, una sociedad que nos contenga a todos. Por este camino solamente vamos a construir privilegios para unos pocos. Nosotros queremos, como gremial empresaria, construir un país y una sociedad que nos contenga a todos. Gustavo, gracias por venir, es un placer. Espero que hayas estado cómodo y que vuelvas cuando quieras. No hace falta ni que te invitemos, simplemente nos llamas y cuando haya algo para difundir, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, un gustazo, me sentí muy cómodo y a disposición. Bueno,
Bueno, aquí estuvo Gustavo Cacciotti, nos contó los pesares y las esperanzas, a pesar de todo, de las pequeñas y medianas empresas, que son gran mayoría, y que son las que dinamizan la cuestión del empleo, más allá de que en ningún capítulo se le preste atención a los requerimientos mínimos. Vamos a hacer una pausa que será muy breve, y a vos te digo que nos estás viendo en el Gran Buenos Aires, así que consumís kiwi, qué bueno. ¿Sabés que buena parte del kiwi se produce aquí, en esta región? Ah, que te llegaron... Sí, claro, verdura de hoja, sí, también se produce aquí. Claro, vos tenés más cerca, si vivís en el Gran Buenos Aires, el cordón frutihortícola del Gran La Plata, pero aún desde aquí se envían producciones nuestras. No sé, pondría muchos otros ejemplos de hortalizas y de frutales que se trabajan en este sector, porque esta tierra es pródiga, es increíble. Vos, si venís de paseo un día y se te arruinó el día de playa, agarrá el auto, tomate un colectivo y andate hasta Sierra de los Padres. Y mirá, en el trayecto y aún en el acceso al sector Sierra de los Padres urbanizado, por decirte algo, y vas a ver unos valles tremendos, y vas a ver unas largas filas de invernáculos. Eso no se hace solo, lo hace la gente. Y esa gente, cuando reclama algo, no te reclama cosas porque tienen ganas de joderle la paciencia a nadie. Reclaman cosas elementales. En el próximo bloque, Ricardo Belimirovich, que es una especie de voz cantante de los productores frutihortícolas, nos va a contar lo que aquí pasa. Gracias, Gustavo. Chicos, hagamos una pausita que será muy breve, ya volvemos. La Ciar, auténtico. Parrilla Asador Criollo La Tranquera. Más de 30 años marcando el inicio de una tradición. Somos uno de los lugares clásicos de la costa atlántica, ubicados en Mar del Plata, sobre Avenida Constitución 6576. Especialistas en carnes argentinas, calidad, experiencia y sabor de verdad. La Tranquera, Parrilla Asador Criollo. Ideas claras, voz firme. La Ciar auténtico, con Claudio Laciar. Acá estamos otra vez para seguir charlando de estas cosas. Prepárate porque vas a ver un montón de imágenes y además vas a conocer el modo en que trabajan los productores frutihortícolas, que tienen una asociación cuyo presidente es Ricardo Belimirovich, que hoy nos está visitando. Le agradecí mucho porque, digamos, se tuvo que venir hasta aquí. Nosotros estamos en cercanías del puerto, en el barrio del puerto, pero en cercanías del puerto propiamente dicho, aunque me dejó más tranquilo porque dice que por aquí cerca tiene familia y que conoce el ámbito. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Bien, bien. Gracias por venir, ¿eh? No, de nada. Primero les cuento lo del ámbito. Sí. Mi abuelo fue el que hacía los clavos galvanizados para las lanchitas amarillas enfrente de la gruta y las herramientas para la cantera que estaba en la gruta de Lourdes. Así que mi abuelo es originario del puerto. Sí. Y, bueno, luego yo como técnico, bueno, ahora vinculado con la producción, vivo en la zona de la Laguna de los Padres, pero nací y tengo propiedad todavía aquí en la ciudad. ¿De qué origen es Belimirovich? Yugoslavo. Ah, de la vieja Yugoslavia. Sí, que ya no tenemos país tampoco. No, claro, porque ahora hay varios países, Serbia, Montenegro, Croacia. Bueno, Ricardo,
ser productor agropecuario es un riesgo. Ser productor frutihortícola, los volúmenes son menores, las extensiones son menores, pero hay que ser muy optimista. ¿Por qué? Porque es una producción, entre comillas, no, en realidad a cielo abierto. Después podemos decir que hay cultivos que requieren de una estructura, que hay que comprarla, que hay que pagarla, que hay que financiarla. Acá se producen frutas y hortalizas de una calidad, yo decía, para los que viven en el área metropolitana, por ahí les llega más cercana la producción del Gran La Plata, pero aún así nosotros colocamos productos en el mercado. Y después, en el resto de la provincia de Buenos Aires y buena parte del país se consumen productos que se cultivan aquí. Esto debería ser de una prosperidad extraordinaria. Primero, recalcar que Mar del Plata tiene uno de los mejores suelos del mundo, está categorizado entre uno de los 5 mejores suelos del mundo, por eso la calidad del suelo y el agua. Y para contarles, a ver, ¿por qué somos primero, segundo cordón frutihortícola? Y yo diría que somos el primero porque tenemos 10.000 hectáreas nosotros en Mar del Plata, más 5.000 de papa en Mar del Plata, solo en General Pueyrredón. Sí. Y en Buenos Aires, en La Plata, hay 6.000, lo Claro. cual... Lo que varía, para entender el porqué, es que en la ciudad de La Plata hay muchísimo más techo, mucho más invernadero y genera más volumen productivo. Entonces, en el volumen productivo hay una superación por la cercanía de Capital Federal. Pero ni siquiera es comparable con la variedad de productos que se cultivan, No. porque aquí hay muchos más. Acá se puede hacer de todo. De hecho, hemos tenido reuniones hasta con gente de China que quería instalarse en la ciudad. Nosotros podemos producir hasta lo que traigan de afuera para producir. La tierra nos permite hacer mucha. El clima también es muy bueno para producción. Por supuesto que la alteración siempre es el tema climatológico porque hay mucha inversión y hay mucho trabajo, como digo yo siempre, que es parte de la inversión. Son muchas horas y una característica muy difícil y que tratamos de revertir con muchos estudios, un poco lo que estamos haciendo, es que no existen seguros para la producción frutícola como sí los hay para los cereales. Sí. Entonces trabajamos mucho en conseguir algo de ese seguro porque la inversión es mucha y al momento de un efecto climatológico han perdido mucho los productores y si recordamos algunas salidas que hemos tenido en otra radio, digo, hemos perdido varios años seguidos, no un año. Sí. Así que cada vez que hay una alerta estamos mirando para el cielo, pero la verdad que nos compensa tener los mejores suelos y la mejor agua. Y hoy entre el 80 y el 90% de lo que producimos se vende fuera de la ciudad. No es poco. O sea que con el 10 abastecemos Mar del Plata. Sí. Estamos muy bien. Volumen en toneladas. Lo que está muy bien para nosotros es la calidad. Esto nos permite ser como el foco principal de venir un comprador, porque puede llevarse la variedad que quiere y de la calidad que le puede llegar. Hoy llegan camiones nuestros a Misiones, llegan tranquilamente a Chaco, Provisión desde Mar del Plata, por la calidad de la producción. Entonces, ahora, usted me dice llegan, pero para que lleguen a otro mercado tienen que salir primero. El productor que está sobre una ruta asfaltada no tiene problema. Sí. Y sobre todo en nuestra región, que tenemos, digamos, serranías y por lo tanto desniveles topográficos que mucho lo complican. Y aún en plena llanura, si llueve una semana seguida, el productor que está a 2 kilómetros de la ruta se las ve en figurillas para salir, porque los caminos se degradan. Sumado a esto, a un escaso mantenimiento. Acá hay una red de caminos rurales extensísimas, muy difícil de mantener, pero a su vez muy poco mantenida. Parece una paradoja, pero bueno, sí, nada. Bueno, a ver, hay 500 kilómetros, Mar del Plata tiene 500 kilómetros de caminos rurales. El tema principal del transporte, claramente, es primero que es un alimento perecedero, lo cual hay que enviarlo en tiempo y forma. No se puede, y yo no le puedo decir al tomate o a la frutilla que no madure. O sea, esto lo he discutido hasta con los concejales chistosamente. Sí, pero para ver si la entienden. Es que en algún momento nos habían hecho una legislación para prohibirnos el paso de los transportes. Y cuando nosotros tenemos una producción frutihortícola perecedera, tenemos que... Estamos viendo algunas fotos que Ricardo nos mandó. Este es el estado, después que paró de llover, en que se encuentran los caminos. Ustedes calculen un pequeño tractorcito
o una camioneta tirando un carrito con... ¿Cuánto puede cargar un carrito? ¿2 toneladas de menos, producto? sí, menos. Sí, en realidad lo que está sucediendo ahora para llegar a la actualidad es que los camiones, como son mucho más tecnificados, con aire acondicionado y con su tecnología, no quieren entrar a los campos, que antes era más fácil, el camión ingresaba hasta la tranquera y uno lo cargaba en la tranquera. Hoy nosotros tenemos que transportar la mercadería a los bordes de la ruta, o si van hacia la sierra van a ver que hay camiones cargados en el borde de Santa Paula, en el borde de la entrada hacia, que es una fea imagen, pero es una realidad y eso lo demuestra. El camión no puede ingresar porque rompe la mercadería. En cambio, con un vehículo menor uno va mucho más lento y lo puede sacar. ¿Pero qué significa esto? Que nosotros para llevar un camión tenemos que hacer 5 viajes en vez de 1. Así que lo vivimos todos los días, ni imaginar cómo quedan los vehículos después de transitar estos caminos. Ayer leí una entrevista que le habían hecho un querido amigo, Carlos Mas, en su portal de noticias, y lo noté áspero a Ricardo, que es un tipo normalmente prudente, como toda persona de bien y de trabajo, no alza la voz solo cuando es necesario. Y ayer no era una asamblea de mayores contribuyentes, ayer se iba a explicar en el Consejo Deliberante de General Pueyrredón, y paren la oreja en toda la región, porque esto le sucede a todos, donde se producen alimentos, y bueno, las argumentaciones de las tasas que cobran los municipios. En este caso lo singularizo en General Pueyrredón, pero todos los municipios cobran tasas. Las tasas son un dinero que se paga a cambio de un servicio. Ricardo, en su producción de Laguna de los Padres, agua corriente no tiene, usted corríjame si yo me equivoco. Tengo. Alumbrado, barrido y limpieza. Tampoco. Lo que antes era alumbrado, barrido, limpieza y conservación de la vía pública, hoy ya no lo es porque es tasa de servicios urbanos, pero usted está en un sector periurbano, suburbano, fuera, rural, directamente, o sea que tampoco. Pero no son más baratos las tasas. Pasa que nosotros pagamos el impuesto municipal normal sin el TCU, sí, más una tasa de caminos, o sea, tenemos una tasa especial para los caminos. Claro. Incorporada al impuesto municipal. Por lo que veo, la devolución, miren, ahí hay más imágenes. Por lo que veo, los caminos, a ver, en algún momento trabajo no reciben. No reciben y hay un problema. Queríamos tener explicaciones, venimos pidiendo hace mucho tiempo. Y de hecho, ¿por qué me molesté ayer y un poco la nota? Porque fui a una audiencia pública informativa. A ver, cuando uno va a un lugar, al Consejo Deliberante, donde hay un montón de concejales que nos representan, y enfrente estaba la gente de Hacienda, que debería haber explicado los aumentos de la tasa, que era lo que yo quería transmitir a los productores, porque en realidad la funcionalidad de la asociación es tratar de ser el nexo entre los productores y el Estado. Tratamos de hacer esto. Cuando termina la audiencia, en vez de dar una explicación, se levantan y se van. La verdad que lo que me quedó es mucha bronca, porque la única explicación que le puedo dar es que no explicaron nada, y la única explicación es que vean los caminos, y un poco tampoco merecía que yo estuviera como orador, porque siempre digo, y lo dije ahí mismo en la reunión a algunos concejales personalmente, los concejales que representan a nuestro partido, que fueron electos, deberían recorrer los caminos, porque la ciudad no termina, como algunos reclamaban, que no llegaban a Constitución, no, es un poquito más allá, llegamos hasta El Dorado, tiene el kilómetro 42, y hay caminos muy mal, y hay escuelas que están en ese trayecto. El año pasado se tuvieron que suspender clases en escuelas rurales porque los pibes no podían acceder. En la escuela 11 el año pasado, los productores cruzaban con camionetas una laguna gigantesca para poder llegar a la escuela. Yo entiendo la falta de equipamiento, lo que no voy a comprender, y un poco retornándome, porque yo tengo buena memoria, hace unos años un secretario de Hacienda del fallecido intendente Arroyo Mourele nos atacó públicamente, hasta tirando números ficticios de ganancias millonarias que ganábamos y no queríamos pagar la tasa, con la excusa, y de hecho tengo borrada la documentación, de que se iba a comprar con ese dinero de un aumento del 500% que fue de golpe en ese momento, era nuestro reclamo, que era mucho, para comprar equipamiento. Y si hoy uno pide un análisis del equipamiento que existe en la Dirección de Caminos Rurales, porque encima tenemos una dirección específica para el área, no tienen ni la mitad de las máquinas que tenía cuando hicieron el fondo. Entonces nos da la razón el tiempo, y más nos da la razón cuando en vez de darnos explicaciones se levantan y se van. Y la verdad que eso nos pone cada vez en lugar, por más que seamos silenciosos, y eso lo quiero aclarar.
El sector hortícola en general y el sector productivo agropecuario quiere seguir trabajando y no es de venir a protestar, no es de venir a reclamar. Por eso creamos una asociación para hacer un vínculo de diálogo. Por eso un poco estoy yo en el diálogo. Pero a veces el diálogo se va a cortar porque en la medida que uno ataque la parte social de la gente, porque nosotros vivimos en el campo y el cordón frutícola vive en la gente en el campo y todos los días tiene que salir o ir al almacén o ir a buscar el gas o tenemos que ir a la escuela. Y como siempre, yo digo, no tengo ni taxis, no tengo colectivos, no tengo un transporte, voy yo con mi vehículo, en lo cual me expone a una situación de riesgo, porque cada vez que salgo por esos caminos tengo un riesgo extra. Y no están evaluando todo esto. Parece que la sociedad está dividida en lo urbano y no se ve en lo rural. Y sin embargo, la periferia de nuestra ciudad, y para recordarles, está en el medio entre Sierra de los Padres y la ciudad urbana, la parte urbana, que genera un cordón de 25 kilómetros que lo rodea, que además da trabajo a muchísimas otras, como hablaban previamente, pymes. A ver, nosotros tenemos todos tractores, acoplados, hay mecánicos, herreros, albañiles, todo. Hay que comprar elementos, cubiertas, de todo. Nada. Y recordando que el 90% que vendemos afuera son plata que entra a la ciudad. O sea que nosotros estamos aportando un gran aporte a la ciudad. En ese aporte nos agregan la tasa en el combustible, que muchos de esos transportes que vienen a cargar a nosotros que no son de Mar del Plata, están dejando encima para un asfalto que nosotros no tenemos. Y que ellos tampoco sufren porque son de otros lugares. Correcto, pero cuando ellos vienen lo sufren. Y le voy a contar, el único camino rural asfaltado que existe es el Camino San Francisco. El Camino San Francisco, que arranca pegadito a la cárcel de Batán, y da toda la vuelta y sale en Santa Paula, casi entrando a la Laguna de los Padres. Correcto, que se transformó en una circunvalación. Para nosotros es una circunvalación. Es más, hubo un proyecto alguna vez de entrelazar, cruzando la 226 con el Casal, porque hay otro camino que bien podría haber sido esa una avenida de circunvalación. En su momento se pensó. Sí, de hecho estamos todavía trabajando. Siempre hay que insistir con proyectos porque también vemos la necesidad de crecer, porque siempre hay que verlo. Eso es lo que está sucediendo, que cuando salió la 515, recuerdo que se iba a hacer, yo me presenté al Consejo, expliqué la necesidad de hacer la de San Francisco y aparecieron en ese momento unos 600 millones de pesos que dio el gobierno nacional anterior, donde se llegó hasta el borde de la Escuela 51, que era lo importante, ¿no? Luego quedaron casi 5 kilómetros y no se hicieron más, la verdad. Lo que logró el Envial en ese momento es generar una planta de asfalto. Dijimos, bueno, con ese dinero que hicieron la planta de asfalto van a terminar el asfalto. Bueno, hoy el que pase no lo haga el día que llueve, porque es de alto riesgo para las personas. Nosotros tengo que pasar todos los días, así que tengo que conocerme cada pozo en qué lugar está. Es de mucho riesgo. Entonces, a ver, cuando... Hace poco se había empezado una especie de reparación de la capa asfáltica. ¿Qué pasó? Sí, se hizo un dársena de ingreso al parque industrial por la parte de atrás, para la empresa nueva de Land Weston, que de hecho tuvimos una charla con la gente del parque industrial, que también se les solicitó dinero que aportaran para hacer ese pedazo, pero se hizo solo ese tramo. O sea, todo lo demás permanece roto. Y le voy a contar algo, la empresa que le hace la logística a esa empresa de papa está atrás de Santa Paula, o sea que tiene que atravesar todos los pozos para llegar a la planta. O sea, siempre quedamos en la mitad del camino. No digo que siempre hay alguna otra prioridad, pero si en el sector rural, que hoy mi tractor de cortar pasto, mi motoguadaña, los tractores que no pisan el asfalto, todos aportan el 3%, que después de impuestos, no sé cómo queda el valor, del combustible para los asfaltos y no los tenemos, la verdad que más el impuesto camino, la verdad que creo que tenemos derecho a quejarnos y a protestar cuando algo no se está cumpliendo. Lo que pasa es que yo creo que lo que sucedió ayer en el Consejo Deliberante es cumplir con el reglamento. Bueno, tenemos que tener una audiencia pública. La audiencia pública hubo, lo que no hubo fueron respuestas. Y automáticamente, ya está, o sea, ya la audiencia la hicimos. Ahora, ¿quién tomó nota? ¿Quién se quedó con la expectativa de los productores de ver si eran oídos para quitarles un poco este salvavidas de plomo o esta pesadumbre que significa contribuir para no recibir? Voy saltando de tema en tema porque todo tiene que ver con todo. Bueno, ya sabemos, el productor que no está sobre la ruta o sobre el Camino San Francisco con sus adversidades, padece lo que vimos recién en las fotos y en los videos que nos mandó Ricardo. Y entonces, ¿qué se hace con el dinero que pagan ustedes
de esas tasas municipales y de los impuestos provinciales? Porque no son baratos. A ver, nosotros, previendo que sabíamos que no había muchas explicaciones para darnos, tenemos una presentación en el Consejo hace muchos años, en donde se habían comprometido los concejales a través de las comisiones en generarnos la información, así que en algún momento, y como lo dije los concejales en la misma sesión del día de anteayer, era que nos obligan, y no es el mejor camino, ir a la justicia, porque a ver, tenemos con qué demostrar lo que decimos. Tenemos toda la documentación que demuestra que no nos están informando de lo que están haciendo con el dinero que recaudan de una tasa específica. Y además de eso tenemos la prueba en el campo. O sea, no hace falta más que recorrer los caminos y verlo, que es la mejor prueba que existe. O sea, no es lo que yo digo, sino lo que está. Entonces me parece que, aunque la política se acostumbró capaz que a responder más judicialmente que a los votantes, porque la verdad que yo vi un montón de concejales de diferentes partidos que cuando llegaron las elecciones han estado en nuestra sede para hablar con los productores, y yo necesito que reaccionen. A ver, yo necesito que todo, no me importa el partido, porque en realidad que es compartan eso. la bronca, claro, para ver si con esa presión ¿dónde se logra? está el dinero? ¿En qué se está usando? Es lo que estamos preguntando. ¿Entiendes? ¿Por qué no se están arreglando los caminos? ¿Por qué no hay máquinas en las calles? ¿Por qué llevamos casi 3 meses de una de las mayores sequías, que es lo que hablé con un concejal, que gracias a Dios estamos llegando a marzo con caminos que podamos todavía salir con la camioneta, porque en un momento no vamos a poder salir? Y si hubiera llovido, hubiera sido catastrófico. Sí, Ricardo, pero lo uno no compensa lo otro, porque esa sequía obliga a que al cultivo hay que regarlo. Sí, sí. Y si hay que regarlo, hay que usar bombas. Y si hay que usar bombas, hay que usar o combustible líquido, que está grabado extra, o energía eléctrica, que convengamos no es barata. No solo no es barata, nosotros tenemos una complicación. La luz se paga siempre a mes vencido, o sea, uno la usa y después la tiene que pagar, y el precio de la verdura no lo ponemos nosotros. El precio de la verdura se pone por oferta y demanda en los mercados. Entonces vos estás vendiendo un precio que no sabés si con ese precio vas a recuperar y vas a poder pagar la energía eléctrica. Y la energía eléctrica tiene lo hablé con el ministro de la provincia de Buenos Aires, tiene un agravante. Cuando años atrás uno ponía la línea de luz, el transformador, el pilar, de hecho me dedico mucho a eso, a la electrificación, ¿qué pasaba? Uno aportaba la obra original de los postes, los cables, el transformador, y se lo devolvían en kilowatt. Con el paso del tiempo, a través de la línea que se armó de subsidiar la luz, eso pasó a la historia. Yo hacía el aporte y se lo tenía que regalar a la empresa. O sea, yo capitalizaba a la empresa con el capital. Hoy no hay subsidios en la energía eléctrica y sin embargo sigue pasando lo mismo. Yo tengo un productor que compró un campo para poder ser independiente porque alquilaba propiedad, y hoy una línea de luz que tiene que hacer para poder regar, cuando ya se hizo hasta la casita porque apurado por querer tener su propio hogar, trabajar. Claro, hoy le sale 100 millones de pesos. Y perdón, entonces ya no está más que aquella contribución que quedaba finalmente para la empresa, se la devolvían en kilowatt. No existe más. No, nosotros estamos capitalizando la empresa, nos deberían dar acciones porque al final somos parte de dueños. Es la primera vez que esto tiene que cambiar, y un poco hay que pelearlo, porque no puede ser que una empresa, no existe esto. A ver, ¿cómo una empresa que me va a proveer yo le tengo que regalar la red? O sea, la empresa que me tiene que dar el servicio tiene que hacer la red para dármela. No, acá es al revés, la red la pagamos nosotros y después se la regalamos a la empresa, porque encima figura así, que uno se la da como parte del capital, pero uno no pertenece a la empresa. Ricardo, no es por meterle los cargadores, pero me queda un tema, y ya estamos casi en el final del programa, pero no quiero dejarlo afuera, y es vivir en zona rural. Hoy las grandes concentraciones urbanas, y Mar del Plata, Batán lo son complejas, porque hay un nivel de delito muy importante, vinculado con cuestiones contemporáneas. Más vale no meternos en eso, no en este momento, otro día lo podemos charlar, si así nos interesara. Ahora, yo tengo una chacrita, tengo 5 hectáreas y mi vecino más cercano está mínimo 300 metros. Sí. Aparecen 2 fulanos, se me meten, le dan una murra a mí y a mi familia, nos lastiman, nos llevan lo poco que tenemos. ¿Y cómo es la seguridad en las áreas rurales? A ver, por supuesto justo toco un tema que hace 4 días a la familia de la esquina de mi casa lo entraron así, lo robaron y se fueron. A ver, pasa lo mismo, no sale difundido, no se publica.
Nosotros en algún momento conseguimos 6 patrulleros para la Policía Rural. Le cuento que hace muchos años la Policía Rural tenía sede en donde está la Cuarta, en Chile y Alberti. O sea, bueno, hoy se logró mudar al Museo José Hernández, pero ¿qué sucedió? Llegó los refuerzos para la ciudad, porque la ciudad creció el delito, más allá de que allá también lo tenemos, y se trajeron los patrulleros para la ciudad y nos dejaron a nosotros con menos patrulleros. A ver, 500 kilómetros de camino y en las condiciones que se encuentra, usando 2 patrulleros, es casi imposible custodiar toda la zona. Lo que funcionaba en nuestro sector era la prevención, era el patrullero andando permanentemente, y lo que funcionaba muy bien es que los oficiales de las patrullas conocen las direcciones de los campos, porque tenemos un grave problema y a muchos le pasa en la ciudad, así que imagínense en el campo. Llamar al 911 para nosotros es un suicidio, porque le piden calle, nombre de calle y altura, y nosotros no tenemos ni nombre de calle. Además, lo más probable es que lo atiendan en San Nicolás, como me pasó un día que encontré una señora que se descompensó en la calle un domingo a la mañana, y yo dije, bueno, acudí, perdón, ¿la puedo ayudar? Cuando llegué la señora tenía una baranda etílica que ni le cuento, pero pobre, estaba mal, voluminosa, no la podía levantar, la levanté como pude y la apoyé contra una columna del alumbrado, se cayó de nuevo, la volví a levantar y a todo esto llamaba. Cuando me llama me atiende una chica y me dice, sí, ¿qué sucede? No, le digo, aquí en la avenida 180, entre tal y tal, una persona está con complicaciones. Me dice, ¿eso dónde es? En Mar del Plata. Le digo, ¿cómo dónde es? ¿No sabés vos que la avenida 180 de La Paulera? No, señor, dice, deme la ubicación precisa, corroboro lo que me cuenta Ricardo. No. Es decir, medio loco el asunto. Sí, por eso nosotros armamos un sistema con los productores, un poco abusando de las redes de WhatsApp, de alerta, porque en realidad lo primero que hacemos es avisar a los de alrededor y de ahí generar el aviso, porque el llamado al 911 puede tardar 20 minutos para que me ubique dónde estoy. Y lo que más funciona en el sector rural es la comunicación directa con la Policía Rural por conocer los lugares y ser mucho más práctico. Entonces, esto es un reclamo que le venimos haciendo al Ministerio de Seguridad, que cuando hay, y esto es un concepto muy importante, cuando hay temporada alta en Mar del Plata, hay temporada alta en la producción frutortícola. Sí. Es decir, no es que saquemos la ficha de un lado para ponerla en el otro y dejemos vacío el otro lado. Entonces, este es un problema muy serio que a lo largo de los años se va acrecentando, primero porque los productores cada vez están más asentados, ya tienen sus casas, sus familias completas en el mismo lugar, y claramente son, como dice usted, expuestos en la medida que lo más cercano, 500 metros, lo mínimo, por lo menos para entre un campo y el otro, y no se escucha nada, nos enteramos cuando ya pasó. Así que hay que trabajar mucho con la comunicación y la ayuda de los productores, que de hecho permanentemente en las reuniones se lo ofrecemos a los policías, porque a ver, cuando hay un hecho, los primeros que ven y que andamos en la calle, en el sector rural, somos los productores. Entonces, ante un vehículo robado, que hemos encontrado varios, más allá de que no lo publicamos, cuando sale la patente, nos pasan el vehículo, nosotros solemos encontrarlo, porque va a salir sí o sí por algún lugar de alrededor de la ciudad. Entonces somos parte colaborativa en eso, pero al momento de recibir la reciprocidad del otro, de controlar y poner los patrulleros para que nos cuiden, no pasa, y ahí es donde viene la molestia de los productores. Ponemos cámara, iluminaciones, lo que se pueda imaginar para controlarlo, y de hecho en estos días usted habrá sido testigo de ver que se están robando los kiwi sin madurar de las plantas. Y eso genera, no el robo en sí, genera todo un efecto de destrucción de planta, de destrucción de estructura, y también, por supuesto, la mala fama que le hacen al kiwi, que no la tiene, porque es uno de los mejores productos que tenemos en la ciudad, y sin embargo, los robos rurales se multiplican por la falta de prevención y de patrullaje. ¿Qué necesita el productor? ¿En principio que lo escuchen? En principio que lo escuchen. Ustedes hablaban de la ley de laborales, de trabajo. A nosotros nadie nos preguntó nunca nada, y sin embargo yo tengo presentación a nivel nacional que nuestro sector trabaja con trabajadores a porcentaje y no tiene ninguna legislación que lo vincule. Hubiera sido una buena oportunidad para que en esta... Ya que se habla de reforma y de aglutinar a los trabajadores dentro de un marco legal. Y otra pregunta, ¿por qué no hicieron reuniones con trabajadores a ver si estaban de acuerdo a la ley de trabajo? No se hizo una asamblea. Cada cosa, Ricardo. Bueno, pero está bueno dejarlo planteado. Este hombre, ¿eh? Hay que dejarlo planteado. No, estoy haciéndome el gracioso. Está bien, pero hay que plantearlo. Usted en el clavo. Hay que plantearlo porque se hacen audiencias públicas como la que hablamos previamente para un presupuesto que ni siquiera fue una audiencia pública para informar, y sin embargo no se hizo ninguna mesa de debate sobre la ley de modificación de la ley laboral. En esta etapa, ¿qué se está produciendo?
Ahora, este todo. final de temporada. Ahora tenemos lechugas, de hoja tenemos todo, acelga, lechuga, todo. No hay hoy una restricción de producción porque el clima nos ayudó. De hecho, estábamos atrasados porque la temporada la empezamos un poquito más tarde porque el clima era riesgoso sembrar antes, sembramos un poquito después y estamos llegando a marzo todavía con plena producción, lo cual por ahí... como siempre digo, lamento la desgracia de otras zonas que tienen pérdidas productivas y ahí es donde nosotros nos recuperamos. Es una vergüenza vivir de esta manera. Tenemos un país tan generoso que cuando no tiene producción Mar del Plata la tiene en otra región. La Argentina en general era autosuficiente en producción frutícola, no necesita que entre de ningún lado y sin embargo al abrir la importación nos traen tomates de Paraguay y resulta que... ¿Por qué pasa eso? Digo, que no sea una decisión perversa de complicarle la vida al productor. Si tenemos una producción nuestra que está al alcance de la mano, pensemos en la logística nomás. Y no es de precios. Ahí vamos a aclarar, no es por precios, no es porque vamos a bajar el precio, porque más bajo de lo que está no se puede, porque estamos debajo de los costos productivos. Es un tema de que los productores necesitan vender lo que producen y lo que tienen sembrado. Es una inversión de mucho dinero. No entendemos esta apertura y yo creo que la única explicación es falta de diálogo y de saber lo que pasa. No conocen cómo es el sistema productivo de la Argentina, no lo conocen. Yo en algún año he estado en la Casa de Gobierno discutiendo sobre este tema específico. He estado en algunas ridiculeces como planes para hacer cámaras de frío para guardar la lechuga para cuando no hay, cuando la lechuga no se puede guardar en frío. No hay pero, manera. A ver, pero lo viví en la Casa de Gobierno, no, lo estoy contando de verdad, no Sí, es que... o traer ¿Cómo hizo este fulano para estar acá? Se pregunta usted cuando tiene una entrevista como esa. Y encima estaba todo el país sentado a la mesa, la palabra me tocó justo a mí, fue una carcajada generalizada, pero bueno, eso es falta de diálogo. Puede pasar que haya un error dentro del equipo, pero tienen que dialogar con los sectores productivos. Algo que siempre cuento. Años atrás, los precios cuidados, recordemos, se debatían con el mercado concentrador, no con los productores. Al productor nunca le preguntaron cuánto era el costo de producción. Siempre se hacía un precio fijo con el mercado concentrador y nunca le preguntaron al productor el precio de producción. Es el que verdaderamente tiene que bancar con sus espaldas su trabajo cotidiano todos los costos. El otro intermedia, si le llega más caro, lo que hace es multiplicar por más. Todos los segmentos son necesarios, todos. Pero el que origina es el productor. Correcto, pero por eso además cuando uno quiere hablar de precio va al principio de la cadena. Parece que el principio de la cadena se quedaba en el vendedor. A ver, eso es un ejemplo de tantos, ¿no? Porque creo que el productor en general no está valorado y a la larga del tiempo y por eso un poco aparece nuestra actitud de estar, de participar, de dialogar, de comunicar con usted, con una invitación que me ha hecho, porque el productor se dedica a trabajar, la mayoría del tiempo no sale de su propiedad, está en el campo, es más, las reuniones se tienen que hacer en el campo porque no quieren venir a la ciudad, son productores que trabajan muchas horas, pero lo disfrutan lo que hace, es su vida, es su labor y su trabajo, no la van a cambiar. Y entonces lo que estamos tratando de ayudar en un montón de cosas para simplificarles esa llegada y de esos problemas que tienen todos los días. Nosotros ayudamos en un montón de cosas, hasta en la documentación, por ejemplo, que no lo hacen por ahí el Estado, y nosotros le hacemos los trámites de documentación gratuitos a un montón de gente que llega a nuestro país, en los mismos productores que tenemos acá, que casi todos ya son argentinos, ya no necesitan tanta ayuda, pero nosotros hicimos un buen trabajo y hoy todos los chicos de los productores todos estudiaron en secundaria y hoy muchos tenemos en la universidad. Y en algún momento, esto trabajo que hicimos va a tener un gran resultado. Hemos generado que ese productor se considere un empresario, porque es así, y por ahí no se sentía así. Él produce, hoy armamos una cadena dentro de la propia empresa, de la propia familia, donde su mujer administra, el padre está en el campo, el hijo, logramos volver a ser el vendedor de la producción en el mercado concentrador. Hemos generado un nuevo ámbito familiar y para mí es un gran logro, más allá de la política o de los conflictos que tengamos. Nosotros hacemos nuestro propio trabajo y me parece que la única satisfacción que me llevo, porque lo hacemos de gana, no tenemos sueldo, no cobramos nada, es la satisfacción de que cuando viene una familia nos abraza y nos devuelve esa amabilidad que tiene con nosotros de todo esto que ponemos por ello. Me quedaría horas charlando, Ricardo, primero por admiración, por respeto y fundamentalmente por esto que usted cuenta, que es el modus vivendi
de miles de argentinos. Aquí nos toca con los productores frutihortícolas, le pasará a los que producen pimiento en el norte, a los que hacen frutales al pie de la cordillera, a los que hacen cítricos en el litoral y en el norte de la provincia de Buenos Aires, los que hacen tomate al sur de Santa Fe, allí en Figuera. Hace falta que cuando una persona toma una responsabilidad política, se rodee de personas que conozcan, porque una persona no puede conocer de todo. Ahora, que muchas personas desconozcan absolutamente los procesos productivos es vergonzante. Venga cuando quiera, ha sido un placer, gracias por venir, sé que ha sido un esfuerzo, pero lo valoramos mucho. No, muchas gracias. De hecho, cuando entré le dije, lo hablábamos muchas veces por radio, nunca nos habíamos encontrado personalmente. Es la primera vez que nos encontramos personalmente con Así Ricardo. que muchas gracias por la invitación y por supuesto también cualquier cosa que necesiten de nosotros, saber, y yo siempre vuelvo a lo mismo, lo mejor es la comunicación, se hablan muchas cosas, pero las cosas de la realidad es lo mejor. Entonces, persona a persona se puede también contarla y que la gente lo conozca. Mar del Plata tiene uno de los mejores calidades de producción y espero que cuando vayan al comercio también sean productos de Mar del Plata, que son los mejores que hay en el país. Así que bueno, gracias a usted. Con orgullo y pertenencia, Ricardo Belimirovich nos contó esta manera de vivir, de producir, de hacer cosas que tienen los productores frutihortícolas. Antes había estado con nosotros Gustavo Cayotti de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. A todo el equipo, gracias, a Maura, a Mayra, a Cami, a Aldi, a Federoso y a toda la gente de Phantom. Nos estamos preparando porque el 28 de marzo va a haber una fiesta muy grande de la Asociación de Capitanes de Pesca. Después le voy a dar más detalles y para encontrarse todos los que trabajan en esta actividad, porque casi nunca están juntos, siempre hay asuntos pendientes. Y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana, si nos lo consienten. Gracias por acompañarnos, que lo pasen muy pero muy bien. Hasta la próxima.